Paco y yo, vente, se permite. Y ahora hacemos lo de las cartas para que lo veáis. Y ahora tú tocas con el dedo. Toca con el dedo, se tocan las dos, sí. ¿Qué pasa? Ahora venís a ver. Son unos presupuestos que tienen una cuantía, tanto en ingresos como en gastos, de 2.997.000 euros. Concretamente en ingresos, que es el capítulo 1, donde entra el IBI, tanto urbano como rústica, vehículos, etcétera, que tiene una cuantía de 959.000 euros. En el capítulo 2, que entra el agua, alcantarillado, basura, el canon de saneamiento, etcétera, otra partida de 932.000. En el capítulo 3, que entran los tributos del Estado, lo que recaudamos de la residencia municipal, convenios, etcétera, 1.035.000. Y luego capítulo 4, que son pequeñas cantidades, porque es el arrendamiento de pastos, colmenas, etcétera, que son 22.000 euros.
forma de allí será otra diferencia. Les voy a presentar a mi querida hermana Matilde. Mucho gusto. Y esta visita tan agradable compuesta por esta señora, por esta otra señora y por esta señorita. Encantada de conocerla. Lo mejor amigo. Pero siéntate aquí, Matilde, siéntate. Cada canto, un remedio, un soplo, un espécimen de amor. Y se lleva la noche triste y traidora. Otra vez vuelve al alma del sol la alegría. Reconexión. Como todos los proyectos aquí presentados, tiene un objetivo principal: alimentar de arte este espacio, animar a que todos los creadores lo vean como su casa y seguir apostando por la cultura, como no ha dejado de hacerse en Villanueva. A partir de ahora, la labor de mantener viva a la ermita es nuestra.